Florida de Raíza. Messi Rom. Yo soy afrocolombiana. ¿Cuál es indígena? Nosotros somos los afrodescendientes que venimos de África en condiciones de esclavización. Hemos participado en la parte económica, en la parte cultural, en el deporte. Nosotros traímos la libertad porque empezamos a cantar en términos de ser libres y conquistando la libertad hemos gozado este país. Queremos vivir en este país, sentirnos también voceros de la paz. De acuerdo al censo del año 2005, en Bogotá residen cerca de 98.000 afrodescendientes. Hoy se cree por parte de las organizaciones que la cifra está cerca de 1 millón de afrodescendientes provenientes de diferentes partes del país. Nosotros hemos hecho presencia desde siempre, tenemos registros de que desde la colonia hacemos presencia aquí en Bogotá. Contingentes de gente esclavizada trabajaba en las haciendas de la sabana de Bogotá, desempeñando oficios domésticos en las casonas de los españoles. En la gesta libertadora se contribuyó con la presencia también de muchos afrocolombianos que fortalecieron los ejércitos libertadores, especialmente como personas esclavizadas. La presencia afrodescendiente en Bogotá se da por oleadas migratorias, como consecuencia de la búsqueda de mejores oportunidades laborales, educativas y otras por desplazamiento forzado, derivados de conflictos que vive el país. Nosotros nos diferenciamos de otros grupos étnicos que hacen presencia aquí en Bogotá en la parte genotípica y fenotípica. Nuestra forma de ser, antropológicamente, nuestras culturas, nuestras expresiones. Nos visibilizamos permanentemente a través de las expresiones religiosas, artísticas y culturales. A través de la estética de la mujer con el uso de trenzas, rastas, de turbantes, en las ventas ambulantes de productos típicos de nuestras regiones. Por ejemplo, el chontaduro, el coco y el borojó. También hacemos relación a esas delicias del mar, como son el pescado y el ceviche. A través de nuestras acciones y campañas contra el racismo, los plantones. Con la Semana de la Afrocolombianidad, que es un espacio para la visibilización y el intercambio cultural, académico, deportivo, recreativo y artístico. A través de la orientación pedagógica, gracias al trabajo de los maestros y maestras, implementando la cátedra afrocolombiana. Y también la de muchos líderes y lideresas que se han venido dando a través de ese sentimiento afro. A través de la Casa para la Unidad Cultural Afrodescendiente y otros sitios de encuentro como las peluquerías, restaurantes, discotecas y el centro de Bogotá. Estamos organizados a través de organizaciones socioculturales, organizaciones comunitarias de base. Viene el proceso de la constituyente y allí algunas organizaciones tuvimos la oportunidad también de contribuir a ese proceso para conquistar lo que fue el artículo transitorio 55. Ese artículo es la piedra fundamental para lograr la Ley 70 de Negritudes en 1993. Con el decreto 2248 de 1995 se da reconocimiento a las organizaciones sociales de base y a la Comisión Consultiva como un espacio de interlocución. Que cuenta con 150 organizaciones. Participamos en los consejos territoriales y locales de planeación, Consejo Distrital y Local de Política Social de Juventud y Cultura, la Comisión Pedagógica Nacional para Comunidades Negras, y se han liderado procesos en las localidades para abrir espacios de inclusión a través de la conformación y liderazgo de mesas afro o redes étnicas. Pero gracias a Dios sí ha avanzado en los derechos. ¿Qué falta? Que se implementen esos derechos y esperamos nosotras del IDEPAD y de todas las instituciones del distrito que realmente apoye ese etnodesarrollo que nosotros estamos proponiendo.
En la construcción de la política pública se dio gran impulso en el año 2004, donde se trabajó el primer documento oficial sobre lineamientos de política pública para la población afro y el Plan Integral de Acciones Afirmativas para el reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los derechos de los afrodescendientes. También se estableció que en 6 meses el alcalde debía formular un plan de acciones afirmativas, de donde establecieran unos programas, unos proyectos con metas, con indicadores y con presupuestos específicos. Se logró concretar la voluntad política distrital de inclusión y atención a la población, el cual quedó en el plan de desarrollo, lo que permitió vincular las instituciones públicas. Luego se expidió el decreto 151 del 21 de mayo de 2008, que adoptó los lineamientos de política pública. La política y el plan fueron concertados con los espacios de participación de las comisiones y organizaciones de base. Se conformó una mesa de trabajo interinstitucional con los delegados de la Comisión Consultiva para impulsar el proceso, el cual se instaló en julio de 2008. Se concretó una ruta de trabajo para la construcción del plan, donde se tuvieron en cuenta acciones específicas de cada sector, como cultura, salud, de educación, etc. Está en construcción. Lo que ahora se requiere es más voluntad, que este nuevo gobierno progresista vea las fallas que han tenido, vea la debilidad del proceso que no ha contado con apoyo y la fragilidad que hay internamente entre nosotros mismos para construir un proceso armónico, fuerte, que participe, que entre a decidir y que se refleje en la voluntad política, incluyéndonos a nosotros en la administración con cuota y contrato preferencial. Los gitanos son un grupo étnico descendiente del noroeste de la India, Punjab, con características identitarias propias como lo son el idioma ramanés, un sistema de gobierno propio que es la Kris Ramaní, unas danzas y cantos particulares. Los trabajos, negocios de toda esta comunidad son las artesanías en cobre, en bronce, acero inoxidable, aluminio, otros trabajan hidráulico y unos trabajan con caballos vendiendo bestias y todo eso. Y hay muchos trabajos, lo mismo las mujeres, venden muchas cosas en la calle, leen la mano. El sistema de gobierno entre los gitanos, tenemos por decir una corte que llama la Kris Ramaní. Esa va dirigida por personas mayores, los ancianos, los abuelos, ¿sí? Y lo que ellos decidan en esa corte, los jóvenes lo hacemos. El vestido largo, el pelo largo, las pañoletas, flores que usamos como adornos. Y los bailes de nosotros en gitano. Todas las niñas que van creciendo y jóvenes, ellos van aprendiendo desde pequeños a bailar, a cantar. Tenemos nuestra música propia. Una rica y variada gastronomía como el sarmi, bocolia, de influencia europea. Gastronomía propia de nosotros, que son las armas, sactuliardó, prosimé, la bauca, el chayo. Son cosas que nosotros tenemos y nunca las hemos dejado y creo que nunca va a suceder. El gitano es hijo del mundo y recorre el mundo. Se presume que en el tercer viaje de Colón ya habrían hecho su arribo los primeros gitanos tras inmiscuirse en estos barcos. Sin embargo, la mayor afluencia de inmigrantes gitanos en el mundo se presentó durante la Primera Guerra Mundial, con el deseo de huir de estos conflictos. Y es así como llegaron la mayor cantidad de gitanos a Colombia. Unos se instalaron en unos pueblos, en Cali, en Medellín, según donde les iba mejor. La mayoría se vino para Bogotá, porque en esa época era muy duro vivir. Los gitanos estamos organizados por cumpañas. Las cumpañas están en las localidades de Kennedy, localidad de Natividad, localidad de Puente Aranda. Tenemos un proceso de hace 12 años. Hemos venido ya empezando a visibilizar, a participar, porque éramos como muy cerrados para el mundo particular. Nos quisimos mostrar
mostrar a través de nuestra cultura. Fue nuestro primer paso a esto y ahorita es que estamos incidiendo bastante en las políticas públicas. Nosotros ahorita en las instancias que hemos estado participando es en los consejos de la política social, en el consejo de juventud de la localidad de Kennedy, estamos también en la Secretaría de Cultura de Patrimonio, estamos también en el Consejo Distrital. La política pública para el pueblo gitano se construyó con la participación activa de la Cumpañi, de las dos organizaciones gitanas reconocidas en la ciudad. Bueno, se realizó con toda la Cumpañi de Bogotá. Fue un proceso donde toda la comunidad participó. Primero se realizaron unos talleres y unas encuestas a través de ellas. Se sacan unas prioridades y estas prioridades y necesidades orientaron las líneas de la política pública. Y de allí también se arma una propuesta de plan de acciones afirmativas sobre la cual la administración debe empezar a trabajar. La política pública entonces finalmente se materializó con el decreto 582 firmado el pasado 15 de diciembre de 2011. Los raizales somos una etnia y tenemos descendencia directa de esclavos traídos directamente del África, también de colonos ingleses e irlandeses y de indígenas del Caribe Occidental. Somos personas originarias de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas. Poseen una lengua propia denominada creol, las islas como territorio de origen y costumbres resultantes de la fusión africana, europea y caribeña. Se caracterizan por la espiritualidad, la hospitalidad, la sencillez y el valor de la palabra, entre otras cosas. Ahora podemos hablar también de la gastronomía, que es muy importante para los raizales. La base también, el pescado, los mariscos, el cangrejo, que es un plato también muy importante, y el cerdo también se consume mucho, sobre todo en las épocas navideñas. El plato principal en cuanto a la gastronomía del archipiélago se llama el rondón. Mantenemos algunas herencias ancestrales expresadas en nuestras danzas típicas de origen europeo, ¿no? Como el chotis, la mazurca, la polca y el cuadril. Y algunas caribeñas como el reggae, el calipso, el soca, música espiritual que normalmente se pueden expresar en nuestras ceremonias religiosas. Se han ido perdiendo nuestras costumbres culturales, nuestra influencia, por aquello de que la inmigración ha traído también sus culturas, ¿no? Que han ido también entrando dentro de nuestro proceso cultural. Es así, todo sucedió a partir de que fue declarado el Puerto Libre en el año 1959. Y también tuvo mucha influencia la comunicación y la tecnología y la información. Los raizales, hemos hecho presencia en Bogotá desde principios del siglo pasado. Venían por diferentes motivos, unos forzados que venían a prestar el servicio militar, otros por asuntos familiares y también con el objetivo de seguir una carrera universitaria. Desde esa época hasta ahora, es cada vez mayor el número de raizales en Bogotá. Contrario a las décadas anteriores en las que su permanencia era temporal mientras terminaban sus estudios, la tendencia actual es establecerse en la capital en busca de oportunidades laborales. Según el último censo, ya podemos decir que hay más de 1000 raizales en este momento en la capital, en Bogotá, Distrito Capital. Bueno, los raizales nos hemos integrado en una organización que se llama ORFA. ORFA quiere decir la Organización de la Comunidad Raizal fuera del archipiélago. Esta organización fue creada en el 2004 y reúne a muchas familias raizales fijas, pero también tiene una población o una participación flotante de más o menos 350 personas para los eventos. ORFA busca promover o reivindicar los derechos de la comunidad raizal,
y también realiza proyectos buscando mantener las tradiciones culturales de la comunidad raizal. Dentro de esas tradiciones pues está la lengua, la comida, la gastronomía, las expresiones artísticas como la danza y la música y las costumbres religiosas. También busca crear o fomentar liderazgo dentro de la comunidad joven, digamos, porque es la parte de la comunidad que más tiene la organización. Los raizales hemos participado en diversos espacios. Uno de esos, el principal, ha sido el Consejo Distrital de Política Social en los subcomités de Juventud y de Etnias desde el año 2005. Posteriormente, en el año 2007, participamos en el Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio Distrital. De igual manera, en los espacios de las localidades hemos participado en los consejos locales de juventud de Engativá, Chapinero y Teusaquillo, de igual manera en el Consejo Local de Planeación de Teusaquillo y en el Consejo Local de Cultura de Teusaquillo. En los últimos 5 años el IDEPAC nos ha venido acompañando en proyectos y procesos organizativos, tales como la Semana Raizal, la cual se realiza en la última semana de octubre con el fin de visibilizar a los raizales aquí en la ciudad de Bogotá. También contamos con la Gerencia de Etnias desde el 2010 con el proceso de interlocución de los raizales aquí en la ciudad de Bogotá. La política pública fue uno de los logros más importantes de los raizales en Bogotá y el proceso de construcción fue la clave para este gran avance. Este fue uno de los primeros pasos que dio la organización desde el año 2005. Consideramos que era necesario contar con esta carta de navegación como una estrategia para garantizar el ejercicio de los derechos del pueblo raizal en Bogotá, no solo para visibilizarnos, sino para buscar el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población. Donde se concretó realmente todo este proceso fue a finales del año 2009 a través de un convenio de asociación con la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y la organización. Se conformó un equipo coordinador de trabajo con grupos focales que mediante una dinámica participativa, primero elaboró un diagnóstico de la situación del raizal en Bogotá, luego establecieron prioridades y se construyó una propuesta de política pública que a su vez fue aprobada por asamblea de la organización, presentada y aprobada por la Comisión Intersectorial de Población del Distrito y por el Consejo de Política Social. Y la etapa final fue la promulgación del decreto 554, donde se adopta la política pública para la población raizal en Bogotá, ¿sí? No sin antes haber pasado desde luego por la asamblea de la organización raizal, donde también fue aprobado y adoptado por los miembros mismos de la comunidad. Los pueblos indígenas tenemos nuestras propias cosmovisiones acerca del mundo, están basados en la relación con nuestra madre naturaleza, haciendo que nuestra parte espiritual y nuestra parte colectiva también se entienda como una unidad, sean Inga, sea Kamsá, sea Pijao, sea Quichua, todos somos una sola familia en la unidad. En Bogotá estamos los pueblos indígenas milenios, está el pueblo Muisca y muchos pueblos que han venido residiendo en Bogotá a través de los años, hace 80 años se han venido sumando de diferentes partes del país. Se han registrado cerca de 15.000 indígenas según censo del DANE 2005, cifra que se incrementa cada día en la ciudad. Compañeros que se han dado a residir aquí en Bogotá por diferentes factores, tanto el factor de la violencia como conflictos armados en sus territorios, el tema de las fumigaciones en los resguardos, el tema de megaproyectos, la explotación minera, grandes confluencias que se han dado en esos escenarios que han hecho que nuestros compañeros estén hoy aquí residiendo en Bogotá. Nosotros como comunidades indígenas que aún habitamos en la ciudad, tratamos de seguir haciendo nuestros tejidos y seguir elaborando nuestro arte. Una parte para fortalecer, para seguir
prevaleciendo como cultura. Seguimos tejiendo para seguir, digamos, elaborando nuestro vestido tradicional, que todavía en algunas comunidades lo usamos. Entonces, digamos, está como el ejemplo de los chumbes, que todavía seguimos tejiendo y que aún nos ponemos. Por ejemplo, aquí está el chumbe grande que tenemos nosotros, la faja. Está el elaborado de las manillas, las coronas. Entonces, que aún hacemos uso de ellos en los encuentros, como por ejemplo en el carnaval de nosotros. Siempre, cada año estamos en la labor del tejido para no olvidarlo, para seguir en las tradiciones y también como una manera de hacernos ver dentro de la ciudad. Con la lucha por la preservación de nuestras prácticas ancestrales, nosotros nos hacemos visibles en la ciudad por medio de nuestros taitas, nuestros jaibanás, nuestros moanes y también con los médicos tradicionales como sobanderos y como parteras que estamos en el Distrito Capital. Desde el IDEPAC y con el trabajo de la Gerencia de Etnias se han identificado procesos organizativos que poco a poco se fueron consolidando como cabildos indígenas. Como nosotros trabajamos no solamente aquí sino en los territorios, la forma organizativa. Como cabildos en Bogotá, habemos en este momento trabajando 13 autoridades. Los primeros en constituirse fueron los cabildos indígenas Inga, Muisca de Bosa, Muisca de Suba, Ambicá Pijao y Quichua, que lograron registros en el Ministerio del Interior. Primero nos organizamos como un consejo de pueblos, luego de consejo de pueblos hicimos cabildo. En los últimos años, otros procesos organizativos de los pueblos Nasa, Misac, Yanacona, Pastos, Huaunán, Emberachami y Emberacatío, Huitoto y más recientemente los Eperaras y Apidaras. Se organizaron otros 4 cabildos en una organización que se llama ASCAI. El Instituto de la Participación y Acción Comunal, a través de la Gerencia de Etnias, ha realizado acompañamiento y ha trabajado de la mano con estos pueblos para fortalecer sus procesos organizativos en el marco del respeto por su autonomía. Nace desde la Asociación de Cabildos, de los 4 cabildos legalizados, de que era importante podernos visibilizar, hacer el primer encuentro de pueblos, poder de alguna manera convocar a aquellos otros indígenas que estaban aquí en el distrito y poder mirar las necesidades que estas personas tenían, tanto en la parte cultural como en su parte espiritual, también mirar de que por el desplazamiento pues son muchas las necesidades que tienen aquí en el distrito. En el año 2008 se recoge todo el insumo para así hacer una propuesta clara de los lineamientos de política pública que pues se llevan al Consejo de Bogotá y allá son aprobados. El 359 que sale como lineamiento de política pública indígena y ya se da toda la consolidación de este documento, que es en el año 2008, cuando ya en el otro encuentro donde podemos convocar más indígenas aquí en el distrito y sale todo este documento, y en una cuarta etapa nos podemos sentar con la institución a llegar a acuerdos, a definir cuál era la dinámica para la aprobación de la política pública. Posteriormente se realizó la agenda de trabajo y se planteó la ruta a seguir. Se realizaron encuentros internos de cada comunidad y se realizaron encuentros interlocales, además de grupos focales en los cuales se trabajó con mujeres, jóvenes, universitarios indígenas y población en situación de desplazamiento. Además se realizó el 4º encuentro de pueblos indígenas en el cual se socializó el trabajo realizado hasta el momento y se recopiló información para la construcción del plan de acciones afirmativas. La política pública en el Distrito Capital tuvo 3 espacios de trabajo donde contamos con diferentes instancias de participación. La Mesa Distrital de Concertación, integrada por las autoridades de los cabildos indígenas, los representantes de las 4 organizaciones nacionales, ONIC, OPIAC, AICO, CIT, ASCAI, y los delegados de los diferentes sectores de la administración distrital. Otro momento, otra instancia donde se trabajó fue el espacio autónomo, donde participaban las autoridades, líderes de los distintos pueblos. También se contó con la participación de una mesa interinstitucional, donde trabajaban referentes étnicos y donde se interlocutó para realizar conceptos y sacar insumos
para la elaboración del documento de la política pública. El objeto central de la política es reconocer la diversidad cultural y garantizar, proteger, restablecer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas aquí en el distrito. De igual forma, sus aportes históricos y culturales de cada pueblo. El IDEPAC está comprometido con los afros, raizales, indígenas y gitanos. Por tener condiciones especiales, no de minusvalía, no de minoría, sino de construcciones culturales que son de especial beneficio y patrimonio para construir el nuevo mundo, por historia y por huella, necesita que les sean reconocidos unos derechos de manera especial. Esa es la lógica que nosotros estamos proponiendo en una Bogotá humana que es capaz de luchar, de construirse políticamente contra la segregación. Ese es nuestro proyecto y esa es nuestra apuesta.